CADEM Consultores presenta Panorama General del Régimen de Subcontratación en México, impartido por el Dr. Jaime Alberto Flores Sandoval. CADEM Consultores, líder en consultoría empresarial y actualización profesional. Planteado y se ha perseguido en buena medida toda la actuación de lo que es outsourcing, o lo que se ha denominado como tal, en donde yo creo que ha habido una confusión respecto de la interpretación que dan las autoridades fiscales, las autoridades laborales de seguridad social, y han confundido otro tipo de esquemas con lo que es meramente la subcontratación. Sin embargo, bueno, en ese camino y en ese desarrollo de conceptos se han ido atacando a las empresas que hacen bien las cosas y a las empresas que hacen mal las cosas. Entonces tendría que haber una delimitación del tema, tendría que haber una orientación básicamente hacia lo que realmente es la subcontratación, para que en función de ello podamos actuar en el marco de una actuación legal, en el marco del desarrollo de ciertos conceptos como se tienen que ir abordando. Y precisamente por ello es que, bueno, vamos a tocar estos temas que hoy refieren a la subcontratación, en donde incluso vamos a tocar la parte laboral, la parte de seguridad social, la parte de impuesto de la renta, la parte de IVA, que hoy también involucra, la parte de lavado de dinero, y terminaremos con un concepto que se está manejando hoy en nuestro medio, en el medio de la subcontratación, que es la norma de certificación. La norma de certificación, en donde algunas empresas que reúnan ciertos parámetros y ciertas características van a poder acceder a una certificación como empresa de subcontratación, lo cual de cierta forma va a acreditar que ellos han cumplido con ciertas obligaciones fiscales, pero que además están llevando a cabo ciertos aspectos de gestión de la calidad, que también es un concepto que se tiene que buscar en este tipo de esquemas. Estos son los temas que vamos a estar manejando el día de hoy. Básicamente a esto vamos a orientar el tema, y antes de comenzar con la parte laboral hacemos un preámbulo, el preámbulo para entender qué es la subcontratación, cuándo aplica, quién la aplica y por qué la tendría que aplicar. Entonces, la subcontratación es un tema que no nace en nuestro país, nace en otros países y es producto de una situación que todos conocemos desde que existe el trabajo. Siempre ha existido el trabajo y siempre ha existido también la división del trabajo. Yo siempre hago referencia a la época de las cavernas, ¿no? En donde pues había unos que se dedicaban a la caza, otros a la siembra, otros a la recolección, al hogar. Pues cada quien tenía una función de acuerdo a sus características personales. Ese es el principio de la división del trabajo. Ese principio de la división del trabajo da origen a la subcontratación. Cuando una empresa, alguien tiene una idea, en nuestro país pasa todo el tiempo, ¿no? La gente que nos quedamos sin trabajo a veces buscamos hacer una empresa, buscar un concepto nuevo, desarrollar uno igual al que ya existe o lo que sea. Tenemos una idea, tenemos ciertas aptitudes para llevar a cabo esa tarea, pero resulta que cuando la queremos implementar, pues cuando el negocio es pequeño no hay problema, porque yo puedo administrar, yo puedo hacer conciliaciones bancarias, yo puedo pagar, yo puedo hacer prácticamente todas las funciones administrativas que le corresponden a mi empresa. A veces hasta la nómina podría yo estar haciendo, dispersando, etcétera, etcétera, y no tendría ningún problema. Sin embargo, cuando la empresa empieza a crecer, muchas veces por eso se acaban las empresas, ¿no? Porque una idea buena, cuando la empresa crece, no le da esa perspectiva al empresario de que, oye, pues tú no puedes hacer todo, tú no puedes administrar, tú no puedes hacer todos los cheques ni las transferencias, tú no puedes hacer las conciliaciones bancarias, hablar con los proveedores, hacer las compras, recibirlas, vender, porque no es tu función además, ¿no? Y cuando la empresa empieza a crecer, bueno, pues el empresario a veces se llena de cosas que no tendría que estar haciendo. Entonces, en ese momento es cuando precisamente puede aplicar la subcontratación. El empresario tiene una idea, el empresario tiene un conocimiento y tiene cierta área de desarrollo que perfectamente puede llevar a cabo. Sin embargo, no es todólogo. Entonces, la subcontratación le ofrece al empresario la posibilidad de que se allegue de servicios de personas o de empresas especializadas en ciertas tareas que vengan a sustituir cosas que él no tendría que estar haciendo. Entonces, la tercerización o la subcontratación consiste básicamente en eso, en delegar tareas no prioritarias en empresas especializadas en llevar a cabo esas tareas. Los primeros conceptos que surgen de la subcontratación son, por ejemplo, los servicios de limpieza. Oye, es que yo tengo que contratar a una persona que haga la limpieza, que además son complicadas porque son personas que tienen una alta rotación, son personas con ciertas características especiales, hay que tener cuidado con ellas, hay que comprar artículos de limpieza. Entonces, mejor, ¿qué te parece si esa función de limpieza se la delegamos a un tercero?
que lo haga una empresa de subcontratación, que me ponga la gente, que ellos limpien. Sí, entonces yo nada más le digo que quiero que limpie y cómo quiero que lo limpie, punto. Y esa es mi tarea. ¿De quién son los trabajadores? Pues de aquella empresa, porque ella es la especializada en servicios de limpieza y ella me va a suministrar el servicio. Entonces, después se da cuenta el empresario de que, bueno, pues esta es una buena opción y se sigue con los servicios, por ejemplo, de seguridad. Dice, oye, es que ahora ya creció mi empresa, yo manejo valores o manejo productos químicos o manejo algo que tiene que estar de cierta forma resguardado. Pues contrato una empresa que me pone un policía, que ya viene armado, que trae un perro, que le tiene el alimento del perro. Y si yo me deshago de toda esa responsabilidad que antes tenía, estar pidiendo permisos de armas, estar sacando una serie de conceptos que además no me compete, bueno, pues lo único que hace es complicar mi operación. Entonces, los primeros dos servicios que se dan como subcontratación son eso, limpieza y seguridad. Ustedes donde lo analicen, donde lo lean, de las referencias que tomen, siempre van a ver que son los primeros servicios que se delegaron. Pero inmediatamente después de esos, empezaron a aparecer, por ejemplo, los servicios contables, ¿no? Que es en donde actuamos nosotros. Oye, es que hacer contabilidad es un tema especializado, es un tema técnico. Luego, si le sumas el cálculo de los impuestos, en la actualidad, si le aumentas enviar balanzas de comprobación, si le aumentas declaraciones informativas, declaraciones mensuales, declaración anual, pues es un servicio altamente especializado. Entonces, ¿qué hacemos? Recurrimos al contador y le pedimos, oye, haz la contabilidad, mándame una persona que haga la contabilidad aquí, que deje aquí mis papeles, que me diga que tengo que pagar. Sí, y entonces yo delego esa función y la subcontrato. Entonces, el contador cuando entra a la empresa se da cuenta que además de la contabilidad puede hacer otras cosas. Yo también te puedo hacer la nómina. Entonces, subcontratamos la nómina. Tú maquílame la nómina, hazme la nómina con tu personal, que ellos calculen, que ellos hagan los recibos, que ellos hagan los comprobantes de nómina, que ellos dispersen y subcontratamos el servicio de nómina. Cuando esto empieza a ocurrir en nuestro país, entra el contador, se asesora con un abogado, o ya es medio abogado, o él es un contador que es ducho en las disposiciones jurídicas, y entonces dice, oye, ¿y si yo mejor, en lugar de que nada más te maquile la nómina, me la llevo, y ya no te doy el servicio, me llevo el personal, y entonces el personal va a ser mío, o por lo menos eso vamos a aparentar. Y entonces esas responsabilidades laborales que tú tienes, que implica, por ejemplo, pagar la nómina, que implica pagar el seguro social, que implica pagar una serie de conceptos, mejor te las delegamos a ti, contador, tú te lo llevas a tu empresa, y si hay que repartir utilidades, las repartes tú sobre la utilidad que tengas, y si hay que pagar seguro social, lo pagas tú, y si hay que recibir una demanda laboral, la recibe la empresa de subcontratación. Entonces, pues hacer el manejo de esta forma. El contador que estudia la ley o el abogado que estudia la ley con el contador dice, oye, pues hay unas figuras que se parecen a esta que tenemos de relación de trabajo. Por ejemplo, la cooperativa, ¿no? O sea, una cooperativa es un grupo de personas que se unen bajo principios de solidaridad y ayuda mutua y que, bueno, pues trabajan, además, ellos los socios cooperativistas trabajan y tienen muchas ventajas. Por ejemplo, no todo lo que le pagas al cooperativista es sueldo. O sea, hay una parte que le pagas de hecho nada es sueldo, ¿no? Porque el cooperativista es socio, no es trabajador, pero le pagas una parte por lo que trabaja y le pagas otra parte porque la Ley General de Sociedades Cooperativas establece que al cooperativista tú le puedes pagar una serie de conceptos adicionales, como son los fondos sociales, fondos de previsión social, fondo de vivienda, fondo de educación. O sea, la ley me dice que se los pague. Y en los principios de las cooperativas, en la ley de renta no se definía qué eran este tipo de conceptos. Y eso que le pagas al cooperativista, ¿qué es? ¿Quién sabe? En la ley de renta no existe. Sin embargo, la Ley General de Sociedades Cooperativas me dice que se lo dé, entonces como se lo tengo que dar es estrictamente indispensable, deducible para el que lo paga. Pero como no dice qué tratamiento lleva para el que lo recibe, entonces son un objeto y no pagan impuesto. Hasta que en algún momento la ley de renta dijo, oye, espérame, es que esos conceptos vamos a tipificarlos como si fueran previsión social y que sí, efectivamente, que estén exentos hasta determinado monto, pero que arriba de ese comiencen a estar grabados, ¿no? Entonces dice, bueno, pues vamos a buscar otra figura. Se empiezan a buscar otras figuras, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades en nombre colectivo, sociedades civiles de Yucatán, sindicatos, y le empezamos a pagar de diversas formas, bajo un problema, ¿no? El problema es que a toda esta gente que le pagamos es gente que, si bien es cierto, está recibiendo el carácter de otro tipo de figura, lo estamos tratando como socio, como sindicalizado, como diversos conceptos, la realidad es que él sigue siendo un trabajador. Entonces, ese ánimo de darle al trabajador prestaciones distintas a las que le corresponden como trabajador, ha hecho que las autoridades fiscales, las laborales y las de seguridad social digan, oye, aquí está pasando algo mal, ¿no?
Entonces, ya en el exceso, bueno, pues incluso le llegamos a pagar a un trabajador una parte con salario, otra parte con sindicatos, otra parte con sociedad civil, otra parte con asimilados, y entonces llenamos al trabajador de distintos tipos de percepciones que no están sustentadas y que no pagan todas las contribuciones que tendrían que pagar. Entonces la autoridad fiscal dice, oye, lo que tú estás haciendo, ya lo tiene así denominado la autoridad fiscal, se llaman esquemas abusivos de sustitución laboral. Y esos esquemas abusivos de sustitución laboral implican que tú dejes de pagarle al trabajador todos sus beneficios laborales, que le dejes de pagar seguridad social en los términos en que lo tienes que hacer, que no tenga acceso a veces a Infonavit, que no se paguen contribuciones locales y que por tanto el trabajador tampoco sea objeto de retención de impuesto de la renta como le debiera corresponder y por lo tanto se está mermando el ingreso del Estado. Entonces se empiezan a perseguir esos conceptos como esquemas de simulación. Pero bueno, la idea originalmente es precisamente que dentro de estos esquemas de contratación que estamos llevando a cabo, se deleguen en empresas especializadas ciertos servicios que para mí no sean prioritarios. Yo sé hacer algo, pues dedícate a eso y una empresa especializada será la encargada de contratar y de pagarle a tus trabajadores. Eso es lo que tendríamos que buscar con la subcontratación. O sea, sería el objetivo central del concepto y del tema. Entonces, en este esquema de subcontratación hay una figura central, hay una figura preponderante que debemos definir y está contemplada en el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo y se llama relación de trabajo. Entonces, en una subcontratación, me imagino ustedes conocen el concepto, pero podríamos resumirlo de la siguiente forma. En una subcontratación tenemos una empresa que se llama contratista. Esta empresa que se llama contratista tiene sus trabajadores. Y hay otra empresa que se llama contratante, le podemos llamar también el cliente, pero en términos de la Ley Federal del Trabajo se llama contratante, y este requiere que una parte de sus operaciones la lleve a cabo una empresa especializada. Entonces le dice a la contratista, oye contratista, con tus trabajadores lleva a cabo estas labores que yo necesito que se ejecuten dentro de mi empresa. En esta relación, ¿quién sería el patrón? O sea, estos trabajadores van a ir a esta empresa y van a prestar el servicio. ¿Quién es el patrón en esta relación? ¿A quién se considera patrón? Este parece que tiene sus trabajadores, pero se los manda y dentro de las instalaciones de este lleva a cabo un servicio. Una tarea que le compete originalmente a este contratante. ¿Quién es el patrón en esa relación? El contratista. El contratista. Dice la ley que la relación de trabajo, cualquiera que sea la denominación que nosotros le demos, nos refiere a la prestación de un servicio personal subordinado que hace una persona física, que se llama trabajador, en favor de otra que puede ser física o moral y que se llama patrón. Esa es una relación de trabajo, la prestación de un servicio personal subordinado. Tiene dos características este servicio, es personal y es subordinado. ¿Qué quiere decir que sea personal? Lo tienes que llevar a cabo tú, no puede ser a través de un tercero. O sea, yo voy y presto el servicio, pero la otra parte del concepto de la relación de trabajo es que el servicio tiene que ser subordinado. Y de hecho hay jurisprudencia, es decir, interpretaciones judiciales que dicen que efectivamente el concepto que delimita la existencia o la inexistencia de una relación de trabajo es la subordinación. Pero ¿cuáles son los parámetros o las características bajo las cuales consideramos que existe una subordinación? ¿Cuándo considerarían ustedes que existe una subordinación? Pues cuando se tenga el don de mando y el deber de obediencia, ¿no? Hay un deber de mando, o hay un derecho de mando por parte del patrón, un derecho de dirigir, y hay una obligación de obediencia por parte del trabajador. Sí, porque efectivamente nosotros podemos dar instrucciones incluso en una relación independiente, ¿no? Oye, contador, tú vas a trabajar, tú vas a hacer la contabilidad, quiero que me entregue los estados financieros este día y quiero que los impuestos estén para este día. Eso es subordinado, yo lo hago en mi despacho, con mis recursos, con mis elementos, con mis características, con mis trabajadores, y te los entrego. Esa es una prestación de servicio. ¿Por qué? Porque no hay subordinación. Sí me explico en esa parte. Y entonces, efectivamente, dice la subordinación implica parte de la dirección de mando. Pero otro concepto adicional que delimita la subordinación es, por ejemplo, la jornada de trabajo, ¿no? Un trabajador está sujeto a una jornada de trabajo que dice la ley, puede ser diurna, nocturna o mixta. Es decir, puede ser de 8, de 7, de 7 horas y media,
y durante ese tiempo el trabajador estará a disposición del patrón. Pero además de la jornada, yo cuando voy a la empresa trabajo con recursos que son propios de la entidad, propios del patrón, no con mis recursos. Pero además, durante ese tiempo yo tengo derecho a percibir un salario. Pero además de todas estas características, bueno, pues hay ciertas condiciones que me obligan para con el patrón y que entonces implican a la subordinación. El conjunto de todos ellos implica subordinación, y cuando hay subordinación, independientemente de la denominación que le pudiéramos dar a la relación, entonces existe una relación de trabajo. Pero aquí, incluso hay tratadistas, hay doctrinarios que lo establecen, pareciera que existe, incluso hay interpretaciones judiciales, pareciera existir una doble subordinación, porque estos trabajadores que esta empresa manda a esta otra, parecieran estar subordinados al cliente, no a la contratista. Entonces, en una relación de subcontratación, precisamente los parámetros que tienen que estar definidos tienen que orientarnos a que la subordinación esté para con el contratista y no con el contratante. O sea, caso contrario, bueno, pues entonces estaríamos hablando de que lo que está ocurriendo dentro de esta relación es meramente una simulación. En esta relación de trabajo, además existen otro tipo de figuras, ¿no? Por ejemplo, los intermediarios. Dice la Ley Federal del Trabajo que también hay intermediarios, y a veces incluso este tipo de figuras, que además son totalmente distintas, se llegan a confundir con la de la subcontratación. Dice la ley, ¿quién es un intermediario? Es una persona que contrata o que interviene en la contratación de otra para que presten sus servicios a un patrón. ¿Quién lleva a cabo esa función? ¿Quiénes esas funciones de intermediación? ¿A quién ubican ustedes en este concepto? Si yo contrato a una persona o traigo una persona, la contrato para que le preste servicios a él. Es trabajador de él. ¿Quién hace esa función? ¿Qué empresas? ¿Que se acuerdan ustedes? O sea, por ejemplo, las empresas de... Que Manpower además hace también la subcontratación, ¿no? Pero también hace el servicio meramente de contratación. Yo traigo a la persona, yo te pongo aquí tus candidatos, cuántos quieres, te los quedas y entonces te pago por ese candidato que me trajiste. ¿Estamos de acuerdo? O sea, entonces ese servicio es un servicio de intermediación. ¿Por qué? Porque el trabajador no lo contraté yo ni me lo quedé yo. Participé en la contratación o yo lo contraté, pero lo contraté por cuenta y orden tuyo. Ese es un intermediario. Las empresas de colocación, como es Manpower, por ejemplo, en algunas de sus posibles participaciones, y otra también sería, por ejemplo, los que le llamamos headhunter, ¿no? O sea, yo ando buscando gente con determinados perfiles y con determinadas características, los traigo, te los pongo y tú los contratas, pero yo únicamente participé como intermediario. Dice la ley también en el artículo 13, bueno, pero no es un intermediario aquel que tiene recursos propios suficientes. Yo te traigo a ti, contador, y te voy a poner ahí dentro. Te voy a prestar un servicio. Ese no es intermediario, ese es finalmente un patrón de pleno derecho, porque él está contratando, aunque el servicio finalmente se lo preste o se lo suministre a terceros. ¿Okay? Entonces, bueno, esa figura se llega a confundir, pero la que realmente regula la subcontratación, aunque aquí habría que hacer un paréntesis y establecer lo siguiente. Nuestra Ley Federal del Trabajo es una ley reglamentaria del artículo 123 de la Constitución en su apartado A. O sea, esa disposición constitucional existe desde 1917. Sin embargo, no se hablaba de subcontratación y no había una ley reglamentaria. La primera ley reglamentaria que tuvimos en México, la Ley Federal del Trabajo, data de 1940 y ahí no se hablaba de subcontratación. Sí se hablaba de la posibilidad de que una empresa con recursos propios prestara servicios a un tercero, pero no le decía subcontratación. En 1970 se abroga esa ley, nace una nueva Ley Federal del Trabajo y tampoco se vuelve a hablar de subcontratación. Sin embargo, se sigue hablando de la misma figura. Puede existir la posibilidad de que yo te contrate trabajadores y te preste servicios con mis trabajadores. Y desde aquellos remotos tiempos se decía, oye, esta figura se presta a la simulación, porque pudiera ser que alguien dijera que son sus trabajadores, prestara servicios dentro de esa empresa, donde realmente son trabajadores, con la finalidad de mermar sus derechos laborales, de seguridad social, y sobre todo para dejar de pagar reparto de utilidades. Eso existió siempre. Entonces siempre fue un reclamo del sector trabajador, decir, oye, es que están simulando, es que me están afectando mis derechos, es que me están dejando de pagar cosas que tendrían que pagarme. Entonces te pido que lo regules. Y finalmente en 2012 dijeron, bueno, vamos a regularlo. Adicionaron 4 artículos a la Ley Federal del Trabajo
y dijeron, a partir del 30 de noviembre que se publica, con la entrada en vigor el 1 de diciembre, la subcontratación es esto que está aquí. Y entonces definen la subcontratación en términos reales y dice que la subcontratación, o el trabajo en régimen de subcontratación, es aquel en virtud del cual una persona que se llama patrón, un patrón que se llama contratista, ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores. Si son sus trabajadores, está bajo su dependencia, en favor de un contratante. ¿Y cuál va a ser la función del contratante? Que puede ser una persona física o una persona moral. La función del contratante va a ser meramente fijar las tareas que va a desarrollar la contratista y supervisar su desarrollo. Entonces yo nada más te voy a decir, quiero que limpies eso y voy a supervisar que lo hagas. En la realidad práctica, ¿qué ocurre? O sea, ¿qué hace el contratante cuando tiene allá los trabajadores? De entrada, en muchas de las ocasiones lo que pasó es que ellos eran sus trabajadores y se los mandó a un outsourcing, a una empresa de subcontratación. Sí, y luego, te voy a hacer esto y si no vienes tal, y si no cumples tu jornada, oye, pero es que no soy tu trabajador, soy trabajador de la contratista. En el plano de los hechos, esto se llega a confundir. ¿Por qué se llega a confundir? Bueno, porque de entrada está mal implementada la subcontratación y en segundo lugar, porque bueno, pues seguramente estamos frente a un esquema de simulación. Los trabajadores que no lo son parecieran de aquella persona, y entonces yo los empiezo a administrar. ¿Sí me explico en esa parte? Pues bueno, la subcontratación implica eso básicamente, la contratista con sus trabajadores bajo su dependencia va a ejecutar trabajos o prestar servicios y el contratante, que es lo único que debe hacer o que debiera de hacer, únicamente tendría que fijar las tareas y supervisar su desarrollo. Esas son las funciones de uno y de otro. ¿Sí vamos bien hasta aquí? En ese contexto, entonces, si yo nada más puedo fijar las obras que se van a realizar, los servicios que se van a prestar, y nada más los debo de supervisar, esto lo debemos de trasladar incluso al plano de la formalidad. El siguiente artículo que vamos a ver, el 15b, establece la obligación de que esta relación que existe entre contratante y contratista esté debidamente documentada en un contrato. Se formaliza a través de un contrato. Y ese contrato en muchas de las ocasiones está tan mal implementado que en el mismo cuerpo del contrato se establece que la contratante puede dirigir, que la contratante puede despedir, que la contratante puede hacer que el trabajador se ciña a sus reglas y a sus características, que la contratante lleve a cabo una serie de funciones que no hacen más que implicar subordinación. Entonces, debemos tener cuidado en el contrato que llevemos a cabo para la subcontratación, porque no podríamos señalar funciones que no le competen ni a una ni a otra. Ahí tendríamos que ser cuidadosos incluso desde ese concepto. Oye, ¿y quién se va a enterar de los contratos? Es un acuerdo entre particulares. ¿Quién va a saber si lo hicimos bien o lo hicimos mal? En el contrato no se debe especificar que la contratante o sea, únicamente se va a encargar de supervisar que efectivamente lleven a cabo las labores y nada más. O sea, eso es lo único que él dice que yo quiero que me hagas esto. El contrato va a decir, yo quiero que me hagas esto, y yo tengo la posibilidad de supervisar que se haga bien. Pero cuando en el contrato le ponemos, y la contratante descontará, y la contratante ordenará, y es que la contratante no puede hacer eso, la contratante fija la obra y la supervisa, nada más. Entonces nuestro contrato tendría que estar todo en ese ámbito, ¿no? Oye, Jaime, bueno, ahorita me vino a la mente esto que tú estabas comentando, cuando se maneja en los condominios que contrata ciertas, este tipo de personas de limpieza o de vigilancia, lo que acabas de comentar, o sea, que ahí ellos, estamos hablando que es una sociedad civil, y ellos se encargan de descontarle al outsourcing ciertas personas que no ejecutaron su servicio. Entonces, ¿no lo podrían hacer o sí? Sí, lo que pasa es que, a ver, cuando yo contrato personal de mantenimiento para mi edificio, como dices tú, para unos condominios, resulta que hay dos días o 3 días que no vino la persona. Entonces en el contrato debiera pactarse eso. O sea, ¿yo qué necesito? Que me limpies el edificio todos los días, que me lo podes una vez a la semana, que pintes 3 veces al año, 2 veces al año, 1 vez al año. Eso es lo que necesito que hagas, ¿no? Para lo cual la contratista se obliga a poner una persona de lunes a viernes o de lunes a sábado con tal. Se puede pactar.
Si yo te estoy pagando por un servicio diario, si un día no va una persona, pues eso se tiene que disminuir de mi honorario y tú sabrás si le descuentas o no al trabajador. O sea, pero sí se puede hacer, o sea, sí se le puede descontar por lo que estabas ahorita comentando. O sea, no puede el contratante hacer ningún tipo de descuento. Así es. Entonces ahí ya me confundí. ¿Cómo que no puede hacer ningún? Ajá, O sea, sí puede hacer descuentos, pero no él directamente. O sea, él descontará de los honorarios Sí, que de le los corresponden a la exactamente, contratista, o sea, sí. no al trabajador. Ujú. No al trabajador. O sea, el contratante no podría sancionar al trabajador. El contratante no podría imponerle medidas disciplinarias. El contratante no podría suspenderlo. En todo caso, notifica a la contratista y la contratista aplicará las medidas disciplinarias que correspondan en su caso. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, el contratante hace este tipo de actividades con las personas que contrató del contratista? O sea, ahí tendría que un problema como que laboral. Puede tener un problema laboral. O sea, puede tener un problema laboral porque entonces pareciera que estamos simulando. Ujú. Porque el trabajador entonces es tuyo. Y entonces el otro no es una subcontratación, es una pagadora, se convierte en una pagadora prácticamente. Nada más estamos simulando para que la sociedad civil, sociedad de condóminos, no tenga responsabilidades laborales, pero pareciera una simulación. O sea que en un juicio, si un trabajador está bien asesorado, puede demandar al contratante. Y hasta los mal asesorados, ¿no? Eso ya es prácticamente una regla. O sea, tú demanda al que te pagaba, a la contratista, y demanda a la contratante. Y también de ahí depende nuestra asesoría, ¿no? Oye, yo contratista, trabajo con recursos propios y suficientes y me comprometo a dejarte a salvo en caso de una controversia de orden laboral. También siempre y cuando se den ciertos parámetros, ¿no? Porque imagínate que el trabajador demanda a la contratista y a la contratante. ¿A dónde va a llegar la demanda? ¿A dónde pensaríamos que llegaría la demanda en primera instancia? ¿A quién le llegará? Al contratante. Al contratante. Al contratante, que es donde prestaba el servicio al Y trabajador. si no responde, pues hay una responsabilidad solidaria, ¿no? Y entonces dice la contratista, en el contrato lo debíamos pactar. Yo me hago cargo de las posibles controversias laborales bajo determinadas características. Claro que si el contratante le pegó al trabajador, lo amenazó, le disparó, le pegó, lo golpeó, sabes que yo no me puedo ser responsable, eso es parte de los costos que tú tienes que absorber. Pero si yo contraté a una persona, la puse a limpiar, como pasa muchas veces, estuvo una semana, se va y me demanda, yo te puse a ese trabajador, yo tendría que absorber los costos de esa demanda. O sea, Pero esto deja de aplicar en aquellos casos en que llega la demanda y llega a la recepción o con la secretaria, ¿quién sabe qué hace la secretaria? Abre un cajón y la mete. Dice, pues, ¿quién sabe qué es esto? Sí, entonces precluye el término para dar contestación a la demanda, o sea, y entonces ya no hay nada que hacer. Y entonces yo, contratista, ¿cómo me voy a hacer cargo de eso que tú dejaste perder, ¿no? Se fue en rebeldía el juicio. O sea, el contrato tiene que estar bien elaborado, ¿no? Para que sepamos cuáles son los alcances y las responsabilidades de cada uno. Okay. Ahorita que estás tocando ese punto de algún tipo de demanda, si le llega una demanda al contratista, que obviamente el contratante dijo, no, este trabajador se va, y el trabajador se fue, los demandó, le llega la demanda al contratista, ese tipo de demanda que le paga el contratista al empleado, no se la tendrá que cobrar al contratante. O sea, siempre y cuando estuviera especificado en el contrato. Está asignado en un contrato. Yo te pongo una persona que te va a hacer la contabilidad. O sea, yo estoy de acuerdo en que si esa persona incurrió en responsabilidades, si incurrió en negligencia porque no presentó esta declaración, la otra o lo que sea, si no hizo esto o si no hizo lo otro, bueno, pues entonces tiene que absorber una responsabilidad quien llevó al trabajador, porque es su trabajador. Pero si es una persona que simple y sencillamente no me cae bien, y le digo, ¿sabes qué? Llévatelo, quítalo y ya no lo quiero, pues entonces yo no puedo correr con el costo de ese carácter. Hay patrones así, ¿no? Bueno, que no serían patrones, ¿no? Hay contratantes así. Oye, este no me gusta, ¿no? Este tampoco, ¿no? Este tampoco, ¿no? Pues sí, pero no te puedo estar cambiando indefinidamente, ¿no? Ni absorbiendo todos esos costos. Entonces se llega
se llegan a establecer patrones y parámetros dentro del contrato de trabajo, ¿no? Que sería la idea, que el contrato nos dé el sustento para poder llevar a